Bueno, un saludo para todos. Vamos a continuar con el tema de soluciones y el día de hoy vamos a aprender sobre unidades químicas de concentración, como lo son la molaridad y la molalidad, mediante un par de ejercicios que nos van a explicar cómo hallar la concentración de una solución de una manera supremamente fácil. Pero bueno, antes de empezar es muy importante recordar que una solución es una mezcla homogénea formada por un soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción, y un solvente, que es la sustancia que está en mayor proporción, y pues que es básicamente aquella que disuelve el soluto. Bien, en el video anterior aprendimos sobre unidades físicas de concentración como porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, entre otras. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en dos tipos de unidades de concentración, porque pues obviamente hay más. Y la primera de ellas pues es la molaridad. Molaridad básicamente es el número de moles del soluto contenidas en un litro de solución y se expresa utilizando una M mayúscula, y esto es igual a moles de soluto sobre litro de solución. Repito, M mayúscula igual a moles de soluto sobre litros de solución. Esta es la expresión que vamos a utilizar para despejar concentración molar. La otra unidad química que vamos a ver el día de hoy es la molalidad, ¿sí? Que es el número de moles de soluto contenidas, ojo con esto, en un kilogramo de solvente. Como se pueden dar cuenta, las unidades cambian. Y aquí pues vamos a utilizar la expresión M minúscula igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Pero bueno, veamos nuestro primer ejemplo para empezar a comprender bien el tema. El ejercicio dice, se disuelven 160 gramos de ácido sulfúrico en 0.5 litros de solución. Calcule la concentración molar. Entonces lo primero que vamos a hacer es despejar nuestra fórmula que nos indica que debemos colocar en el numerador las moles de soluto y en el denominador los litros de solución. ¿Cuál es el paso a seguir? Determinar en qué unidades nos están dando las sustancias dentro de nuestro ejercicio. Como podemos darnos cuenta, nos están hablando de cantidad de soluto, que viene siendo 160 gramos de ácido sulfúrico, y nos dan la cantidad de solución, no de solvente. La solución nos dice que pues hay presentes 0.5 litros de solución, entonces vamos a organizar esta información. Bien, acá entonces tenemos nuestra información organizada. Como dije hace un momento, tenemos información del soluto, pero ojo con esto. Acá nos están dando cantidad de soluto en gramos, pero la ecuación o la fórmula nos está indicando que necesitamos la cantidad de soluto expresado en moles. No nos están dando información del solvente, pero pues en esta fórmula no la necesitamos. Y si nos están dando la información de la solución, nos está diciendo que tenemos 0.5 litros y esa información de solución obviamente, y esa información sí nos sirve porque nuestra fórmula nos está indicando acá en el denominador que debemos organizar esa información expresada en litros. Entonces ese valor sí lo podemos pasar directo al denominador, pero debemos hacer un factor de conversión para pasar esta cantidad de soluto que está en gramos a moles. Y eso lo sabemos hacer porque es tema que vimos en el primer periodo. Vamos a hallar en primer lugar la masa molecular del ácido sulfúrico y teniendo esta, digamos que ya despejada o hallada, hacemos el factor de conversión. Entonces, rápidamente pasamos a hacer esta organización de información. Bien, y acá en la parte superior que les voy a encerrar, organizamos la información correspondiente al ácido sulfúrico. En este caso yo hice aproximación, lo podemos hacer. Entonces tenemos que 2 átomos de hidrógeno
tienen una masa de 2 gramos, el azufre tiene una masa de 32 gramos y el oxígeno o 4 átomos de oxígeno tendrían una masa de 64 gramos. Como les digo, pueden utilizar aproximación si lo desean o si no, pues lo manejan con los decimales que vayan obteniendo. La suma de estas cantidades nos va a dar un gran total de 98 gramos, que viene siendo la masa molecular del ácido sulfúrico. Ya con esta información procedemos a hacer nuestro factor de conversión. Acá nuestro factor de conversión nos indica que por cada mol, hay 98 gramos de ácido sulfúrico. Y en la parte de afuera, como siempre lo hemos venido manejando, va el dato numérico que nos da el ejercicio. Entonces multiplicamos 160 por 1 dividido 98 y verificamos el valor que nos da. Recordando que debemos cancelar gramos con gramos para que nuestra respuesta nos dé finalmente en moles, que es lo que nos están solicitando o nos solicita como tal el ejercicio. Verificamos entonces y eso nos da un valor de 1.6 moles. Como se pueden dar cuenta, supremamente fácil el factorcito de conversión, y esos 160 gramos me equivalen a 1.6 moles, que es lo que yo voy a reemplazar dentro de la ecuación o dentro de la fórmula de molaridad. Teniendo esto de esta manera, pues dividimos 1.6 entre 0.5 y ahí nos va a dar el valor de la molaridad para esta solución. Y pues la molaridad en este caso nos va a dar 3.2. Recordemos, por favor, que la cantidad del soluto siempre la debemos expresar en moles y la cantidad de solución debe ir expresada en litros. Si el ejercicio no nos da esas unidades, debemos hacer un factor de conversión para poder organizar las unidades pues, de la manera correcta y de esta manera también poder tener una respuesta correcta. Bueno, nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente. Determine la concentración molal, fíjese que es con L. Determine la concentración molal de una solución si se sabe que se disuelven 150 gramos de hidróxido de aluminio en 680 gramos de agua. Obviamente, pues aquí ya despejamos nuestra segunda formulita, que es la de molalidad, que nos indica que debemos organizar, ojo con esto, moles de soluto en kilogramos de solvente. Corregimos acá este denominador. Repito, moles de soluto en kilogramos de solvente. Como podemos darnos cuenta, esta ecuación pues es un poco diferente a la ecuación que utilizamos en el ejercicio anterior. Pero bueno, entonces, igual que hicimos, lo primero, pues organizar la ecuación que nos da el ejercicio. Vamos a ver si el ejercicio nos está dando soluto, solvente o solución. Entonces, organicémoslo. Nos viene o nos queda de la siguiente manera esta organización. El ejercicio nos dice que tenemos 150 gramos de soluto. También nos está indicando que tenemos 680 gramos de solvente. Si volvemos a leer, dice, se sabe que se disuelven 150 gramos de hidróxido de aluminio en 680 gramos de agua. Es decir, soluto solvente. En ningún momento nos están hablando de cantidad de solución. Igual sabemos que soluto más solvente nos da solución. Pero si nosotros revisamos la fórmula que nos están planteando, en este caso ya no nos están pidiendo cantidad de solución, sino precisamente nos están pidiendo cantidad de solvente en nuestro denominador. Arrancamos entonces con la organización de los datos. En el numerador debemos colocar moles de soluto. Como nos damos cuenta acá en nuestro cuadrito donde organizamos la información, vemos que nos están dando, al igual que el ejercicio anterior, la cantidad de soluto en gramos. Fácil, hacemos entonces pues nuestro factor de conversión para poder hallar las moles del soluto.
Bien, tenemos que el aluminio tiene una masa atómica de 27 gramos. El oxígeno lo acompañan acá dentro de esta fórmula. Un subíndice 3 que abarca todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, abarca tanto al oxígeno como al hidrógeno, entonces es el valor del oxígeno multiplicado por 3 y en este caso pues nos da 48 gramos. Y a su vez el oxígeno también lo debemos multiplicar por ese mismo 3, nos da efectivamente 3 gramos y recuerden que todas estas expresiones numéricas pues las podemos aproximar. Y la suma de estos tres valores nos arroja un dato de 78 gramos. Esa vendría siendo la masa molecular del hidróxido de aluminio. Ahora, el paso a seguir, igual que hicimos en el ejercicio anterior, pues es hacer el factor de conversión. Bueno, acá tenemos entonces que una mol equivale a 78 gramos. Estos 78 gramos, recuerde que son los que determinamos mediante la masa molecular del ácido sulfúrico. Y afuera de nuestro factor de conversión siempre va la sustancia o el dato numérico que nos da el ejercicio, pues el que deseamos convertir. Recordemos también que en este caso para poder hacer efectivo el factor de conversión se cancelan gramos con gramos para que la respuesta nos dé efectivamente en moles. Decimos entonces que 150 por 1 dividido entre 78 nos da 1.92 y ese viene siendo el valor de las moles de soluto que vamos a reemplazar pues en nuestra ecuación principal. Colocamos entonces 1.92 moles de soluto y ahora vamos a organizar la información del denominador porque también nos toca hacer un factor de conversión, ya que el dato numérico nos lo dan en gramos y sabemos que la ecuación nos dice que debe estar expresado en kilogramos. En este caso sabemos entonces que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Sí? En la parte de afuera del paréntesis, pues como dije hace un momento, colocamos la expresión que vamos a convertir, que serían los 680 gramos. Y sabemos también que gramos con gramos se cancelan para, en este caso, poder tener la respuesta. Permítame, borramos aquí. Listo, qué pena, ya borramos acá, organizamos y pues vemos que nos da 0.68 kilogramos. Repito, 0.68 kilogramos, que es el dato numérico que necesitamos para reemplazar dentro de nuestra fórmula como kilogramos de solvente. Entonces tenemos que 1.92 dividido 0.68 nos va a dar una concentración molal de 2.82. Acá lo organizamos. Y esa vendría siendo nuestra concentración molal. Como se pueden dar cuenta, chicos, es supremamente sencillo, supremamente fácil hacer este tipo de cálculos. La única recomendación es estar muy atentos a las unidades en las cuales les den las sustancias dentro de los ejercicios y si hay que hacer factores de conversión, se hacen para poder reemplazar los datos que nos está solicitando el ejercicio. Entonces, espero que esta explicación sea de mucha ayuda.
y hasta un próximo encuentro virtual.